10. ¿Y hoy no haces el pico? No, estamos en verano, todo el mundo necesita vacaciones. ¿Puedo ir a concursar de verdad? Puedes, tú cuando tú quieras, el día que tú quieras. Puedes ir incluso a presentarlo, si quieres. Yo quiero ir a concursar. Y corta que voy a hacer una especie de ecuación o de, ¿cómo se llama esto? Tráfico de influencias Mordida. para que me metan para el día siguiente. Gracias, Ana. Di adiós, Ana. Adiós, Ana. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Y güey, como este programa tiene un marchamo cultural, marchamo, vamos a buscar 7 apellidos vaqueiros. Empiezo por el mío, Lorences. Feito, Parrondo, Gallo, Rubio. Rubio, ese no lo teníamos. Garriu, Feito, Castro, Rubio. ¿Y es vaqueiro? Non, bueno, sí, tengo ascendencia vaqueira. Ahí lo tienes, el pincha lleva vaqueiro. Acero. Mayo. Mayo tampoco lo teníamos. Jaquete. Cano. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. ¿Sabías que en Navelgas hay oro de verdad en el río? La tradición del bateo viene de la época romana y hoy se ha convertido en un campeonato mundial que reúne a participantes de más de 20 países. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no. ¡Bateo de oro en Navelga! Ahora fue el desfile y ahora se dan unos galardones que se dan anualmente, una batea de oro y básicamente queda inaugurado ahora el Campeonato del Mundo. Esto es lo máximo que hay. 600 personas participando, el pueblo casi 1.500 personas debe de haber. Nada, es lo máximo. Se hace en un recinto cerrado, se ponen unas pepitinas muy pequeñinas a cada uno. Tú no sabes cuántas pepitas hay y dante un tiempo. Entonces hay que hacerlo muy rápido, pero muy bien. Tú tienes con la batea que ir echando la tierra, ir con el agua aclarando, sacalas en el mínimo tiempo que... Los ríos. ¿Cómo ideó por empezar a buscar oro? Porque trabajó en los años 50 en las minas y en tiempos libres iba al río. ¿Vosotros tenéis bateado? Sí. ¿Y sacado oro de aquí? No, del río no, pero en los campeonatos de aquí sí. Del último mundial, ahí con un compañero que tengo, éramos más guajes que en juveniles y ganamos el mundial. Que fui a Sudáfrica a batear a 2 años. ¿Ganasteis el mundial? El ¿Y es mundial. campeón del mundo? Campeón del mundo a 10 años, en 2015.